Tenemos invitado a Andrés Servín. Andrés es presidente de CRIES y analista internacional, autor de Cómo se gestó la guerra en Ucrania, entre otros libros, antropólogo y doctor en ciencias políticas, presidente emérito de Inves. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Gracias, como siempre un placer estar aquí. ¿Cómo evalúas esto que pasó el sábado, el ataque ucraniano en el puente de Kerch y la respuesta que vimos hoy? ¿Está escalando el escenario bélico? Yo creo que sí, definitivamente está escalando. Lo que pasa es que teníamos que haber esperado que hubiera una respuesta a la contraofensiva ucraniana en algún momento por parte de Rusia. Yo creo que se estaban preparando para eso y ahora aceleraron un poco los tiempos a raíz de lo que sucedió con el puente. Yo creo que esto va increciendo. Hay una fuerte presión en la Unión Europea por los países, las ex repúblicas asociadas con el bloque soviético, para que de alguna manera se radicalice más todavía, no solamente en términos del apoyo a las fuerzas ucranianas, sino eventualmente también en algún tipo de intervención. Yo creo que hubo un par de comentarios hoy que estaba viendo de las mandatarias de Estonia y Letonia, en particular, pero Polonia también está muy preocupada por el despliegue bielorruso. Entonces, yo creo que ahí las tensiones se están incrementando en el ámbito estrictamente europeo, pero esto también tiene toda una serie de consecuencias a otro nivel. Como siempre digo, hay tres niveles que tenemos que analizar, ¿no? El conflicto Rusia-Ucrania con sus repercusiones a nivel europeo, el conflicto ya OTAN, Rusia, Estados Unidos, OTAN, Rusia, y en tercer lugar, cómo se está reconfigurando el orden mundial, ¿no? A raíz de todo esto. Y ahí, si nos acordamos, hace una semana se realizó la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, y más allá de que la narrativa occidental, digamos, marcó que tanto Xi Jinping como Modi le habían señalado el camino de la moderación, para decirlo de alguna manera, a Putin. Lo cierto es que la cumbre fue muy exitosa en términos de otras cosas y que se pasó por alto. Pero lo importante es que se estaba configurando y consolidando el espacio eurasiático. Y en ese espacio euroasiático los dos actores predominantes, y son los que lo han empujado, son Rusia y China. Y ahora Rusia básicamente se estaba apoyando en su área de influencia tradicional, y ahora esta área de influencia, particularmente en el marco de lo que es el Tratado de Seguridad Colectiva, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es una especie de OTAN organizada por Rusia con ex repúblicas soviéticas, está también mostrando signos de mucha tensión y de fisuras muy importantes, no solamente por la situación interna en Kazajstán, sino también por el enfrentamiento entre Kirguistán y Tayikistán, Armenia, Azerbaiyán. Bueno, todo esto le está generando también un elemento de debilidad en el ámbito de Asia Central a Rusia, lo cual permite además una presencia mayor de China, y entonces se incrementa la asimetría entre los dos socios en el ámbito euroasiático. Como que otros países del tradicional espacio soviético y luego euroasiático dominado por Rusia, otros países aprovechan que Rusia está distraída o ocupada por la guerra en Ucrania para resolver sus temas pendientes. Sí, yo creo que los temas siempre estaban ahí, ¿no? Y iban a saltar en algún momento. Lo que pasa es que antes parecía que Rusia podía tener una cierta capacidad de estabilizar la región, y ese era el acuerdo con China. Y ahora, como está concentrado en lo que está sucediendo en Ucrania, da la impresión de desatender su área de influencia en el Asia Central en particular y en el Cáucaso. Entonces, ahí es donde podemos ver que puedan saltar todavía elementos mucho más graves en términos de conflictos, porque siempre están latentes, siempre están presentes, pero lo más importante desde el punto de vista de cómo se organiza el espacio euroasiático como alternativa al mundo occidental es que empieza un predominio cada vez mayor de China a costa de su socio ruso en este caso, ¿no? ¿Qué escenario te preocupa más en cuanto a la guerra de Ucrania? ¿La posibilidad de que ingresen al conflicto terceros países, por ejemplo Bielorrusia o Polonia, o la alternativa de que Vladimir Putin haga uso de un arma táctica nuclear, que es una amenaza que ha hecho varias veces, pero que todavía no apeló a eso directamente?
Yo creo que las dos pesan, es decir, por un lado, el uso de un arma táctica nuclear va a provocar algún tipo de reacción muy clara de la OTAN y de Estados Unidos. Eso está ahí Eso es claramente una línea marcado. roja para la OTAN. Sí. Pero por otro lado, las tensiones fronterizas que se están dando al margen del conflicto mismo en Ucrania, bueno, también pueden hacer saltar una chispa que genere otro tipo de conflicto en la misma zona y agrave y complejice el conflicto actual, ¿no? El puente este de Kerch, que lo volaron, lo había inaugurado el propio Putin en Sí. 2019, afecta mucho la capacidad de suministro para las tropas rusas, pero también hubo un mensaje de un ministro ucraniano diciéndole feliz cumpleaños, presidente Putin, porque había cumplido años el día anterior, creo. ¿Es un golpe directo a la situación, al poder de Putin dentro de Rusia que muestren por televisión cómo le derriban un puente? Yo creo que simbólicamente tiene un impacto muy grande, ¿no? Y yo creo que un poco también debe haber generado una decisión de carácter más emocional también en acelerar la respuesta a la contraofensiva. Yo creo que eso estaba llevando su propio tiempo y lo del puente generó una reacción más rápida. Esta es mi interpretación. Ahora, desde luego también afecta la situación de Putin en el poder, porque este tipo de actos que los rusos denominan un acto terrorista, impacta a ciertos sectores de la élite que exigen mayor respuesta bélica frente a Ucrania. Generalmente son los sectores más nacionalistas, más prorrusos, más patrioteros, digamos, y disminuye la capacidad de aquellos sectores moderados que todavía están presentes de influir sobre algún tipo de salida en busca de algún diálogo o algún tipo de acuerdo con Ucrania. Ahora, lo que está claro es que ninguna de las dos partes en este momento, en esta coyuntura, está lista para sentarse a conversar sobre ningún tipo de acuerdo, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que el escenario cambie y empiecen a negociar, en tu opinión? Es muy difícil decir qué es lo que tendría que pasar. Rusia ha logrado un objetivo muy claro con la anexión de las 4 zonas después del referéndum que se ha hecho recientemente de la parte oriental de Ucrania. Ucrania no va a admitir eso y de alguna manera inclusive va a tratar de reclamar Crimea de nuevo como parte de su territorio. Entonces ahí hay una situación de impasse en donde es muy difícil saber cómo se puede avanzar y de hecho por más que Guterres haya llamado varias veces a algún tipo de diálogo y ha habido otros actores también, lo que estamos viendo es que la comunidad internacional está paralizada. La comunidad internacional en su integridad, digamos. Los que están del lado occidental y los que están del lado más euroasiático a favor de Rusia, todos están paralizados en qué hacer con respecto a buscar algún tipo de salida o de diálogo que permita terminar con esta guerra o por lo menos llegar a algún tipo de acuerdo que permita solventar algunos de los agravios mutuos que sienten lado y lado en esta situación, ¿no? Y en esa parálisis, Europa está ingresando a un invierno en el cual la Unión Europea no va a contar con el gas y la energía de Rusia. ¿Qué escenario político se les viene a los países europeos en ese contexto? Me imagino que puede generar, no sé si malestar social, protestas, pero ciertamente un escenario complejo, un invierno sin gas de Rusia. No ha llegado el invierno y ya tenemos reacciones y manifestaciones en Francia. Bueno, en Francia siempre hay una cierta predisposición, ¿no? Como nosotros. Así como nosotros a manifestarse. Pero lo que me está llamando la atención es que también hay mucha inquietud social en Alemania, que no son tan propensos a movilizarse por este tipo de temas, y en donde probablemente haya algún tipo de reacciones a medida que avance el invierno, tanto por la falta de energía como por la creciente inflación y el impacto sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos, ¿no? Que todos claramente atribuyen en el ámbito europeo a la guerra en Ucrania. Y por el lado de Estados Unidos, bueno, está preocupado por su elección de medio término, que es Tal ahora en cual, noviembre, por la alta inflación que le está generando muchos dolores de claro. cabeza a Biden. Pero ¿cómo ves el liderazgo demócrata, cómo está jugando en esta guerra de Ucrania y Rusia? Porque los demócratas tenían cuentas pendientes con Vladimir Putin, de hecho lo Sí, acusan de haber interferido en las elecciones que pierde Hillary Clinton frente a sí, Trump. sí. ¿Crees que esa inquina personal puede llevar a Estados Unidos a hacer todo lo posible para que Rusia no pueda salir de ese conflicto de forma limpia?
Yo no sé si hay una inquina estrictamente demócrata en esto. Yo creo que hay una posición bipartidista en cuanto a seguir avanzando en la ayuda a Ucrania y eventualmente seguir utilizando a Ucrania como proxy en una guerra, con una confrontación con Rusia. Probablemente si llegara Trump en las próximas elecciones de nuevo a la presidencia, habría algunos cambios en cómo se manejaría esto. Pero en este momento sí hay una cierta convergencia bipartidista en función de seguir avanzando en el apoyo a Ucrania y en la confrontación con Rusia, ¿no? Yo te diría equivocadamente también porque lo que está madurando progresivamente es un estallido en el Indo-Pacífico y yo dudo que Estados Unidos pueda afrontar los dos escenarios de conflicto simultáneamente. Te referís a Taiwán. Taiwán. Taiwán, sí. Taiwán, Corea del Norte, que acaba Claro. de lanzar una serie de misiles que entraron en el espacio aéreo japonés. Hay una situación ahí que está a punto de estallar, que muchos analistas venimos anunciando antes de que empezara la guerra de Ucrania y que está ahí latente, generando la posibilidad de que haya dos teatros de operaciones en los que se tenga que involucrar Estados Unidos y no sabemos si va a tener la capacidad para hacerlo. Andrés, muchísimas gracias por venir al programa. Siempre un gusto escucharte. Muchísimas gracias a vos por la invitación. Como siempre, un placer estar aquí. Buenísimo. Bueno,